La iglesia estaba llena. El murmullo de los invitados se mezclaba con el sonido suave del cuarteto de cuerdas, creando una atmósfera de expectativa y encantamiento. Evelyn Holbrook, vestida con un impecable vestido de encaje marfil, esperaba detrás de la gran puerta doble, sintiendo el corazón latir fuertemente en su pecho. Era un día que había imaginado innumerables veces, un día que debía simbolizar el comienzo de una nueva vida junto a Tate Evergreen. Pero había algo extraño en el ambiente. No sabía decir qué era, quizás solo nerviosismo. Su amiga y madrina, Sage, apretó su mano, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «Va a ser perfecto», susurró. Con un gesto del coordinador de la ceremonia, las puertas comenzaron a abrirse lentamente, revelando el corredor decorado con flores blancas y filas de invitados ansiosos. Evelyn respiró hondo, preparándose para caminar hacia el altar. Pero fue en ese instante, en el preciso momento en que sus ojos se encontraron con los de Tate, cuando algo terrible sucedió. Desde el centro de la nave, una mujer se levantó. Su voz resonó por la iglesia, cortando el aire como una navaja afilada. «Tate, no puedes hacerme esto». El tiempo pareció detenerse. Los murmullos comenzaron casi de inmediato, una ola de choque arrasando a los invitados. Evelyn parpadeó, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Meredith Sloan. La conocía de vista, una socialité que orbitaba en los mismos círculos que Tate. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, Tate ya se estaba moviendo, descendiendo del altar para ir hacia ella. «Lo siento, Evelyn», dijo él, con voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. «Amo a Meredith». El silencio se transformó en un murmullo ensordecedor. Alguien contuvo la respiración. Sage sostuvo el brazo de Evelyn, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo parecía congelado, su visión turbia. La humillación fue instantánea, abrumadora. En ese momento, frente a todos, su vida se desmoronó. Evelyn no recordaba exactamente cómo salió de la iglesia. Todo parecía un borrón. El calor sofocante de las miradas, los destellos de las cámaras de los fotógrafos, los murmullos incesantes. Todo giraba a su alrededor como si estuviera atrapada en una pesadilla. Su mente se negaba a aceptar lo que acababa de suceder. Tate la abandonó en el altar por otra mujer. El dolor quemaba su pecho como si algo se estuviera arrancando de su interior. Sage y otros amigos trataban de guiarla hacia afuera, pero sus pies parecían no responder. Cuando finalmente se encontró afuera, el aire fresco golpeó su rostro, pero no trajo alivio. La calle frente a la iglesia estaba invadida por periodistas, todos hambrientos de un escándalo. «Evelyn, ¿qué tienes que decir sobre la traición de Tate? ¿Sabías del asunto? ¿Cómo te sientes siendo humillada en público?» Las preguntas venían de todos lados, como espinas cortantes. Intentó mantener la cabeza erguida, pero su visión se nubló. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que su cuerpo cedía y todo se oscureció. Cuando abrió los ojos, estaba en su apartamento. El vestido de novia aún estaba en su cuerpo, ahora arrugado y sin vida, como si reflejara exactamente cómo se sentía por dentro. La cabeza le latía, y la luz que entraba por la ventana hería sus ojos. Alguien estaba a su lado, Sage. Su amiga sostenía una taza de té con el rostro cargado de preocupación. «Te desmayaste allá afuera. Fue un caos», dijo con voz suave, pero firme. Evelyn no respondió. Solo miró el techo, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué venía ahora? ¿Cómo se reanudaba después de algo así? Tate no solo la traicionó, ella fue expuesta, destruida frente a todos. Los periódicos ya estampaban la noticia, los sitios de chismes estaban en éxtasis con el escándalo. Su reputación, su dignidad, todo estaba en ruinas. Pero en el fondo de su mente, una parte de ella sabía que no era solo la vergüenza lo que la destruía.
Era el hecho de que, hasta ese momento, realmente había creído que Tate la amaba. Las horas siguientes fueron un borrón de mensajes no leídos, llamadas ignoradas y notificaciones incesantes. Evelyn se negaba a mirar el celular, pero Sage tomó el aparato y soltó un suspiro. Tu nombre está en todas partes. Te están llamando la novia abandonada de Nueva York. Su voz estaba cargada de indignación. ¿Y Tate? ¿Qué dicen de él? La pregunta salió antes de que Evelyn pudiera evitarla. Él y Meredith dieron una entrevista. Dijeron que su amor era inevitable, que no querían herir a nadie, pero que seguir al corazón era la única opción. El estómago de Evelyn se revolvió. Tate había transformado su humillación pública en una narrativa romántica. No era solo el hecho de que la había traicionado, sino la forma en que se presentaba como la víctima de un amor imposible. La rabia burbujeó dentro de ella, pero pronto fue sofocada por la desesperación. Su carrera como artista ya no era fácil. Ahora cada galería, cada comprador potencial, cada exposición, la vería únicamente como una mujer rechazada, un espectáculo para alimentar chismes. La vergüenza era un peso aplastante. Pasó los días siguientes encerrada en casa. No comía, dormía mal. Solo se quedaba allí mirando las paredes, tratando de entender cómo su vida se había convertido en un desastre tan absoluto. Pero no estaba sola. Su padre, Randall Holbrook, apareció al tercer día. No era un hombre de muchas palabras, y la mirada que le lanzó lo decía todo. ¿Decepcionado? No. Furioso. Pero no con ella. Esto no se quedará así. Su voz fue cortante. Para Randall, el mundo funcionaba en términos de causa y consecuencia. Nadie humillaba a su hija de esa manera y quedaba impune. Evelyn no tuvo fuerzas para discutir. Solo observó mientras él se iba, hablando por teléfono, ya maquinando algo. En el fondo, sabía que Tate y Meredith acababan de firmar su sentencia. Pero en ese momento no le importaba. Todo lo que lograba sentir era un vacío absoluto dentro de sí. Los días se transformaron en semanas y el polvo del escándalo comenzó a asentarse, al menos para los demás. Para Evelyn, la herida seguía abierta. Cada vez que salía a la calle, sentía las miradas curiosas, los murmullos apagados. Su arte, que antes era su mayor pasión, ahora parecía distante, irrelevante. Intentaba pintar, pero cada pincelada parecía vacía, sin alma. Lo que antes era su escape, ahora se había convertido en un recordatorio del fracaso. Fue Sage quien insistió para que regresara al estudio. «Necesitas hacer algo más que hundirte en esto», dijo, empujándole un café en dirección a ella. Evelyn puso los ojos en blanco, pero en el fondo sabía que su amiga tenía razón. Entonces un día tomó un pincel, sin boceto, sin planificación, sin la presión de crear algo hermoso. Simplemente arrojó la pintura sobre el lienzo, dejando que el dolor hablara por ella. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más allá de la tristeza. Mientras Evelyn intentaba encontrar un nuevo ritmo, su padre seguía con su propia versión de justicia. Randall Holbrook nunca hacía nada a medias. En silencio, comenzó a desmantelar todo lo que Tate había construido. Evergreen Investments, que Tate había heredado de su abuelo, empezó a sufrir sacudidas inexplicables. Pequeños problemas financieros se transformaron en grandes crisis. Se cancelaron contratos. Socios estratégicos se distanciaron. Y cuando Tate finalmente se dio cuenta de que algo estaba mal, ya era demasiado tarde. Randall no solo compró participaciones en la empresa, la dominó. Y sin dudar, la desmanteló pieza por pieza. Los periódicos comenzaron a contar una nueva historia. El colapso de Tate Evergreen. Evelyn se enteró por Sage, quien le mostró un artículo con el titular «El magnate caído, Tate Evergreen lo pierde todo». Por primera vez desde ese día en la iglesia, Evelyn sintió algo diferente. No era exactamente alegría,
sino una sensación de que tal vez el mundo finalmente se estaba equilibrando. Pero a pesar de la caída de Tate, Evelyn sabía que eso no cambiaba su propia realidad. El abismo en el que había caído seguía siendo profundo, y nadie podía sacarla de allí, salvo ella misma. Fue en una noche cualquiera, después de otro día frente a la pantalla en blanco, cuando se dio cuenta de algo. Su trabajo siempre había sido sobre el control. Formas perfectas, colores calculados, pinceladas medidas. Pero su vida se había convertido en lo opuesto. Todo estaba fuera de su control, y de alguna manera necesitaba encontrar belleza en ello. Entonces, por primera vez, abandonó las reglas. Empezó a pintar sin bocetos, sin esbozos, sin miedo a equivocarse. Creó texturas intensas, mezcló colores que nunca habría usado antes, rasgó lienzos, usó las manos. Era crudo, era visceral, era real, y sin darse cuenta, comenzó a renacer allí, entre capas de pintura y caos. Fue ese nuevo estilo el que llamó la atención de Harrison Blackwood, uno de los galeristas más influyentes de Nueva York. Apareció en su estudio casi sin previo aviso, después de ver algunas piezas que Sage había publicado discretamente. «Esto es diferente a todo lo que has hecho», le dijo, observando las pinturas esparcidas. Evelyn encogió los hombros, aún indecisa. «Es todo lo que tengo ahora». Harrison sonrió, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. «Entonces, es eso lo que la gente necesita ver». Y así fue como, meses después de su mayor caída, Evelyn recibió su primera gran oportunidad desde el escándalo. Una exposición. Suya. Solo suya. No como la novia abandonada de Nueva York, sino como una artista renacida del propio caos. La noche de la exposición llegó más rápido de lo que Evelyn imaginaba. El espacio de la galería estaba lleno y, por primera vez en mucho tiempo, las miradas sobre ella no eran de lástima o curiosidad maliciosa, sino de genuina admiración. Sus obras ocupaban las paredes blancas como fragmentos de su propia alma, cada lienzo cargado del dolor, de la ira, de la transformación que había vivido en los últimos meses. La gente comentaba sobre la intensidad de las pinceladas, sobre la brutal honestidad de los colores, sobre la vulnerabilidad de cada pieza. Harrison, siempre elegante y observador, se acercó con una copa de vino en la mano. ¿Te das cuenta de lo que ha pasado aquí? Evelyn arqueó una ceja confundida. Has transformado lo peor que te ha pasado en lo mejor que has hecho. No respondió. Solo miró a su alrededor, absorbiendo ese momento. Por primera vez, no sentía que cargaba el peso de aquella humillación. Lo que antes parecía una etiqueta ineludible, ahora se disolvía ante ella. Mientras su carrera renacía, la ruina de Tate se consolidaba. Con la empresa destruida y sin los privilegios de siempre, él empezó a experimentar un mundo que nunca había conocido, el de la exclusión. Meredith, que tanto había prometido un amor inevitable, no tardó en abandonarlo al darse cuenta de que el lujo y el estatus que buscaba estaban desapareciendo. Solo, en bancarrota y sin perspectivas, Tate se vio obligado a recomenzar desde cero. Evelyn se enteró, por amigos en común, de que había empezado a dar clases de economía en una pequeña universidad, lejos de los focos. No era una venganza planeada, pero de alguna manera parecía justo. La vida seguía adelante, ubicando a cada uno en el lugar que necesitaba estar. Ya no sentía odio ni satisfacción por su caída, solo la certeza de que nada de eso importaba ya. Su futuro estaba lejos de aquel pasado y finalmente estaba lista para vivirlo. Con el tiempo, Evelyn empezó a darse cuenta de que su relación con su padre también necesitaba ser reconstruida. Randall siempre había estado allí, dispuesto a protegerla, a asegurarse de que nadie se atreviera a hacerle daño sin sufrir las consecuencias.
Pero, al ver florecer su carrera por mérito propio, sintió que ya no quería ser solo la hija de Randall Holbrook. Necesitaba que él la viera como mujer, como artista, como alguien capaz de levantarse por sí misma. Fue en una tarde lluviosa, en un café discreto del Upper East Side, cuando finalmente conversaron sobre ello. Randall, a pesar de todo su poder e influencia, era un hombre de pocas palabras. Pero cuando Evelyn le dijo que ya no quería ser protegida, sino respetada por sus propias decisiones, él solo asintió, con una mirada que llevaba tanto orgullo como comprensión. «Nunca se trató de venganza, Evelyn», dijo finalmente. «Se trató de asegurar que tuvieras espacio para levantarte». Y en ese instante, ella comprendió. Su padre no necesitaba controlarla, solo necesitaba saber que ella estaba bien. La vida siguió. Su galería creció, sus exposiciones ganaron reconocimiento internacional. Pero el éxito por sí solo ya no definía a Evelyn. Lo que la definía era la libertad de ser quien era, sin miedo a la opinión pública, sin la sombra de Tate o Meredith sobre ella. Y fue en ese nuevo capítulo que Harrison Blackwood se convirtió en algo más que un simple socio profesional. Nunca intentó rescatarla o guiarla. Siempre la vio como alguien capaz de escribir su propia historia. Poco a poco, la relación entre ambos dejó de ser solo sobre arte y negocios y se transformó en algo más profundo, más sincero. Por primera vez, Evelyn experimentaba un amor que no venía con promesas vacías o grandilocuencia forzada. Era simple, era real y sobre todo era elección, su elección. Con el tiempo, Evelyn comprendió que su viaje no se trataba solo de superar una humillación pública o reconstruir su carrera. Era sobre reconectarse consigo misma. La mujer que había sido antes de Tate nunca habría tenido el valor de exponer sus emociones más crudas en un lienzo. Nunca se habría permitido fallar, equivocarse, recomenzar. Antes, su vida consistía en cumplir expectativas de la sociedad, de los coleccionistas, incluso de Tate. Ahora todo era diferente. En una tarde cualquiera, mientras organizaba su nueva galería, encontró un viejo cuaderno de bocetos. Al hojear las páginas, vio dibujos de años atrás, llenos de técnica pero vacíos de verdad. Y entonces, sin pensarlo dos veces, tomó un pincel y comenzó a pintar por encima, sin miedo, sin titubeos, porque ella sabía que lo que realmente importaba no era preservar lo que fue, sino crear lo que vendría a ser. En cuanto a Tate, él siguió su propio camino. Algunas personas decían que había cambiado, que su caída lo había vuelto más humilde. Otras creían que simplemente se había conformado con una vida diferente a la que siempre había imaginado. Pero para Evelyn, nada de eso importaba ya. No deseaba su mal, pero tampoco sentía la necesidad de volver a esa parte de la historia. El ciclo había terminado. Lo que quedaba era solo un recuerdo distante, un capítulo antiguo de un libro que ya no necesitaba releer. Ya no era la novia abandonada de Nueva York. No era un escándalo, ni una víctima. Era simplemente ella misma. Y eso, al final de cuentas, era suficiente.